Imagínate en las orillas del río Nilo, sosteniendo una cesta con tu bebé y con el corazón destrozado al saber que esta es tu única oportunidad para salvar su vida. Esta fue la realidad de una madre llamada Jocabed, y el comienzo de una historia extraordinaria. Moisés nació en un periodo oscuro para los hebreos en Egipto. Su pueblo, esclavizado por generaciones, sufría bajo el peso de las cadenas y del trabajo forzado. El faraón, temiendo que la población hebrea creciera y se convirtiera en una amenaza, decretó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. Jocabed, madre de Moisés, no soportaba la idea de perder a su hijo. En un acto de valentía y fe, escondió a Moisés durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, decidió confiar en el destino y colocó a su bebé en una cesta que depositó suavemente en las aguas del Nilo, dejándolo al cuidado de Dios. En el tranquilo curso del río, la cesta de Moisés fue encontrada por una figura inesperada, la hija del faraón. Movida por compasión, la princesa egipcia decidió adoptar al niño como si fuera su propio hijo. Moisés creció en los lujosos palacios de Egipto, rodeado de oro, aprendiendo a leer, escribir y luchar, como cualquier príncipe del reino. Pero algo dentro de él lo inquietaba, como si una voz silenciosa le recordara sus verdaderos orígenes. Incluso viviendo rodeado de privilegios, Moisés se sentía desconectado. Observaba de cerca el sufrimiento del pueblo hebreo y sabía que, de alguna forma, el dolor de ellos también le pertenecía. Esa división interna comenzó a crecer y, con el tiempo, se convirtió en una herida que no podía ignorar. Sabía que el palacio, por más grandioso que fuera, no era su verdadero hogar. Ese sentimiento de pertenencia y esa inquietud plantaron en él las primeras semillas de valentía y empatía que más tarde lo definirían. Un día, Moisés presenció cómo un guardia egipcio agredía a un esclavo hebreo. Consumido por la ira y el sentimiento de injusticia, tomó una decisión drástica, intervino y, en el calor del momento, mató al guardia. El acto fue impulsivo, y Moisés comprendió que su vida en Egipto estaba en peligro. Temiendo por su seguridad y confundido sobre su propio papel en medio de todo aquello, Moisés huyó al desierto, dejando atrás la vida de príncipe y el confort del palacio. En el desierto, Moisés encontró refugio entre el pueblo de Madián, donde conoció y se casó con Séfora, hija de un sacerdote local. La vida allí era simple y tranquila, muy distinta del lujo y la opresión que había presenciado en Egipto. Moisés pasó años cuidando ovejas, viviendo como pastor, hasta que el destino intervino nuevamente en su vida. Aquellos años de soledad y reflexión lo prepararon para una jornada aún mayor, algo que aún no podía comprender completamente. Sin embargo, en su interior, sabía que su historia estaba lejos de terminar. Mientras pastoreaba sus ovejas cerca del monte Horeb, Moisés tuvo una visión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Una zarza ardiente llamó su atención, ardía, pero no se consumía. Al acercarse, escuchó una poderosa voz que lo llamó por su nombre. Era Dios, que se manifestaba de forma sobrenatural, eligiendo a Moisés para una misión especial, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Asustado y lleno de dudas, Moisés cuestionó su propia capacidad para cumplir una tarea tan monumental. No se consideraba digno, ni creía tener las habilidades necesarias para enfrentar al faraón. Pero Dios insistió, garantizándole que estaría a su lado y le daría el poder necesario para liderar. Incluso con sus debilidades, Moisés aceptó el llamado, entendiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Aquella zarza ardiente fue el símbolo de una nueva era para el pueblo hebreo y para Moisés, que había encontrado su propósito. De regreso en Egipto, Moisés se presentó ante el faraón, anunciando la orden de Dios para liberar al pueblo hebreo. Pero el faraón, endurecido y arrogante, rechazó la petición, subestimando tanto a Moisés como la voluntad divina. Entonces, una serie de plagas devastadoras comenzó a caer sobre Egipto. El agua se transformó en sangre, enjambres de ranas y mosquitos invadieron la tierra,
y una sucesión de plagas cada vez más severas asolaron el territorio egipcio. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue la más dolorosa para el pueblo egipcio, incluido el propio faraón. Durante esas plagas, el poder de Dios se reveló de forma incuestionable, demostrando que la obstinación humana era insignificante ante la voluntad divina. Moisés se convirtió en un canal de justicia y retribución. Presenció tanto el sufrimiento de Egipto como la esperanza renacida en su pueblo, que comenzaba a creer que, finalmente, la libertad estaba al alcance. Cuando el dolor se volvió insoportable, el faraón cedió y permitió que los hebreos partieran, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Moisés y en la historia de su pueblo. Con el pueblo hebreo finalmente libre, Moisés lideró la jornada hacia la tierra prometida. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y envió su ejército en persecución de los hebreos. Atrapados entre el mar y el ejército egipcio, los hebreos se desesperaron, clamando por ayuda. Pero Moisés, con su fe inquebrantable y bajo la orientación de Dios, levantó su bastón, y el mar se abrió, formando un camino seguro para que el pueblo pudiera cruzar en tierra seca. Esa travesía fue uno de los momentos más dramáticos y milagrosos de la jornada. Moisés no solo condujo a su pueblo lejos de la esclavitud, sino que también fue testigo de la fuerza de su propia fe en acción. El mar, que se cerró sobre el ejército egipcio justo después de la travesía, se convirtió en símbolo de la victoria sobre la opresión y del poder supremo de Dios. Fue un renacimiento para el pueblo hebreo, un paso de la muerte a la vida, donde la libertad dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad palpable. Después de la travesía, Moisés y el pueblo hebreo caminaron por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Allí, Moisés subió al monte, donde pasó 40 días y noches en comunión con Dios. Fue en ese momento cuando recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos que guiarían al pueblo y establecerían los principios de una nueva nación. Moisés bajó del monte con las tablas en las manos, pero encontró al pueblo adorando un becerro de oro, algo que hirió profundamente su corazón y su fe. Reprendió al pueblo, mostrando la importancia de permanecer fieles al Dios que los había liberado. El episodio fue un hito en la vida de Moisés, reafirmando su papel no solo como líder, sino también como guardián de las enseñanzas y de la moral que debían guiar al pueblo en su nueva vida. La historia de Moisés nos enseña que la libertad y la fe van de la mano, y que el verdadero líder no se doblega ante las dificultades, sino que las supera con valor y determinación. Moisés enfrentó reyes, mares y desiertos, pero su fe lo mantuvo firme en su misión. Al final, demostró que la fe puede mover montañas y que el verdadero liderazgo está en servir a un propósito mayor que nosotros mismos.